A todos, vamos a empezar la clase el día de hoy. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes. Entonces, el día de ayer hemos hecho el desarrollo de lo que es la ecuación general de la conservación de energía, que tiene dos formas. Tiene esta primera forma donde tenemos esta variable H sub S, que representa la energía que se resta al sistema o la energía que se está ganando al sistema, ya sea a través de bombas o turbinas. Y también esa misma ecuación se la puede escribir de esta forma, donde incluimos dos variables, que es H sub P, que es la energía que está ingresando a través de una bomba, y H sub T, que es la energía que se está restando al sistema, que puede ser a través del turbinado. Y hemos dicho que se puede calcular también la potencia tanto de la turbina que va a generar y la potencia que necesita una bomba para trabajar, que son estas dos ecuaciones. Entonces, para el día de hoy nos queda hacer dos ejercicios. El primero está relacionado a lo que es una bomba. Entonces, en este ejemplo, lo que nos está diciendo es de que tenemos esta bomba de acá, y esta bomba lo que hace es incrementar la presión desde una presión inicial P1 hasta una presión final P2, donde P1 equivale a 200 kilopascales y la presión de salida tiene que ser igual a 600 kilopascales. El caudal que va a bombear esta bomba es Q, donde Q es igual a 0.2 metros cúbicos sobre segundo. La salida de la bomba tiene su tubo de entrada, que es esto de acá, y su tubo de salida. Está situado a una elevación H por encima de la entrada, donde H es igual a 0.2 metros. Nos están dando también como dato la eficiencia de la bomba es igual a 85%. También como datos adicionales nos dice que la tubería de entrada y la tubería de salida de esta bomba tienen el mismo diámetro. Entonces, con toda esta información, nos piden que estimemos la potencia requerida por la bomba para hacer el incremento de una presión de 200 kilopascales a 600 kilopascales. Como último dato adicional, nos está diciendo que asumamos que no hay pérdidas de energía, es decir, el coeficiente K de la ecuación general de la conservación de energía va a ser igual a 0. Entonces, como tenemos que utilizar lo que es la ecuación general de conservación de energía, tenemos que definir dos puntos o dos áreas que van a ser nuestras superficies de control. En este caso vamos a elegir lo que son las entradas y las salidas. Y debido a que en el ejemplo o en el ejercicio o en el enunciado nos dice que hay una bomba, entonces optamos por utilizar la forma de la ecuación de conservación de energía, que es esta de acá, que nos dice que hay energía que se añade al sistema a través de una bomba, más la presión en nuestro punto 1 dividido entre su peso específico, más lo que es la elevación del punto 1, más este factor de corrección alfa multiplicado por la velocidad promedio de entrada al cuadrado entre 2G, tiene que ser igual a la energía que se pierde a través del turbinado, más la presión de salida entre su peso específico del fluido, más la elevación de salida, factor de corrección alfa, velocidad promedio de salida al cuadrado entre 2 veces la gravedad, más lo que es este coeficiente de pérdida de energía K, multiplicado por la velocidad promedio entre el punto 1 y punto 2 al cuadrado entre 2G. Entonces, esta es la ecuación que vamos a utilizar. Entonces, tenemos los puntos de control, que es justamente la entrada, lo que es la salida. Si nosotros ponemos nuestro sistema de referencia, nuestros ejes acá, lo que va a pasar es de que la elevación de la entrada va a ser igual a 0, ¿no? Entonces, esto se hace igual a 0. Luego, lo que va a pasar es de que esta tubería es el mismo diámetro, tiene el mismo diámetro que la tubería de salida. Entonces, por lo tanto, lo que va a pasar es de que estas velocidades se van a simplificar con estas de acá, porque va a ser la misma velocidad. Luego, no existe turbinas. Entonces, H sub T va a ser igual a 0. ¿No? Entonces, se simplifica también la velocidad 1 con la velocidad 2, porque es el mismo diámetro, entonces, por lo tanto, es el mismo valor. Y también, por último, lo que va a pasar es de que nos dice que asumamos que no hay pérdidas de energía, entonces este coeficiente K es igual a 0, entonces toda esta parte, este término, C igual a 0. Por lo tanto, nuestra ecuación de conservación de energía queda reducido a esto de acá, que la energía que se añade por la bomba, H sub P, más la presión de entrada
P sub 1 entre su peso específico del fluido tiene que ser igual a P sub 2, que es la presión de salida entre el peso específico, más la elevación a la salida. Nos piden que calculemos la potencia requerida por la bomba. Entonces, la ecuación de potencia de una bomba está en función de H sub P. Entonces, de la ecuación esta, lo que hacemos es despejar H sub P, y H sub P va a ser igual a la diferencia de la presión de salida menos la presión de entrada entre el peso específico del fluido. Gamma 1 y gamma 2 es lo mismo porque es agua. Entonces, por lo tanto, es simplemente el peso específico del agua más la elevación a la salida. Reemplazamos los valores. P sub 2 es igual a 600 kilopascales. Entonces, esos kilopascales transformamos a pascales. Multiplicamos por 1000. P sub 1 es igual a 200 kilopascales. Multiplicamos por 1000 para transformar a pascales. Peso específico del agua es 9810 newton sobre metro cúbico. Y la elevación Z2 es igual a H, donde H es igual a 0.2 metros. Por lo tanto, H sub P es igual a 40.97 metros. Entonces, ahora pasamos al cálculo de la potencia requerida por esta bomba. Esta es la ecuación. La potencia requerida por la bomba W sub P es igual al producto del peso específico del agua multiplicado por el caudal que va a bombear la bomba, multiplicado por H sub P, dividido entre la eficiencia de la bomba. Tenemos todos los datos, peso específico del agua, el caudal es igual a 0.2 metros cúbicos sobre segundo, H sub P lo hemos calculado, que es 40.97, y finalmente la eficiencia de la bomba nos dice que es 85%, es decir, 0.85. Y de ahí obtenemos de que la potencia requerida para que funcione esta bomba para incrementar la presión de 600 kilopascales a 200 kilopascales va a ser igual a 94.579.3 vatios. Un ejercicio también bastante sencillo. No sé si tienen preguntas sobre este ejemplo. ¿Quedó claro? Sí, jefe. Ok. Entonces, vámonos al último ejemplo, que es este de acá. En este ejemplo tenemos un reservorio que está almacenando agua. Nos dice que hay una diferencia de alturas entre la superficie libre del reservorio y el eje de simetría de la tubería de salida, que va a ser igual a H, es decir, la diferencia de alturas entre este punto y este punto es igual a H. Entonces, lo que nos están pidiendo es que calculemos esta diferencia de alturas. Nos dice que hay que asumir que hay pérdidas de energía a lo largo de la tubería. Entonces, pueden ver que en este reservorio hay una tubería que está desaguando el agua. Tiene una parte, todo este tramo de acá, que tiene una sección constante. Y al final de la tubería tiene una especie de boquilla, una reducción de diámetros. Entonces, dice que hay pérdidas de energía a lo largo de la tubería, donde su coeficiente de pérdidas K es K sub T. Es esto de acá, 6. Entonces, de este punto hasta este punto, hasta el punto A, el coeficiente de pérdidas K es igual a 6. Luego también nos dice que hay pérdida de energía a la salida de la tubería por esta reducción, por esta boquilla. Y esta boquilla tiene un coeficiente de pérdida K que es igual a K sub B, donde K sub B es igual a 0.08. En este punto, antes de la reducción de diámetro, acá, tenemos una presión que es igual a 30 kilopascales. Luego también nos están dando los diámetros desde este punto, desde el inicio de la tubería hasta el punto A, es igual a 0.2 metros, y esta boquillita de acá, la parte final, tiene un diámetro igual a 0.06 metros. Entonces, con toda esta información, lo que hay que hacer es calcular esa diferencia de alturas que es igual a H. En este caso, vamos a elegir diferentes superficies de control. Esas superficies de control va a estar en el punto 1, en el punto 2 y en el punto A. El punto 1 es acá, en la superficie libre, el punto 2 es a la salida y el punto A es esto de acá. Entonces, empezamos con el balance de energía entre el punto 1 y el punto A.
nos escribimos la ecuación, elegimos utilizar la ecuación general donde simplemente tenemos H sub S. Entonces nos dice que la presión en la superficie libre entre el peso específico más la elevación de la superficie libre más este coeficiente, este factor de corrección alfa multiplicado por la velocidad promedio en el punto 1 al cuadrado entre 2G tiene que ser igual a la energía que se resta o añade al sistema por bombas o turbinas, más la presión en el punto A entre el peso específico del fluido, elevación en el punto A, más alfa por la velocidad que ocurre en el punto A al cuadrado entre 2G, más lo que es este coeficiente de pérdida K multiplicado por la velocidad promedio al cuadrado entre 2G. El punto 1 está acá, entonces está en contacto con la atmósfera. Entonces, si está en contacto con la atmósfera, lo que va a pasar es de que P sub 1 va a ser igual a 0. Luego, hemos dicho que cuando tenemos un reservorio, lo que va a pasar es de que su área es bastante grande. Entonces, por lo tanto, su velocidad de descenso de acá de esta superficie 1 va a ser demasiado pequeña si la comparamos con la velocidad que ocurre dentro de la tubería. Entonces, por lo tanto, también esta velocidad B sub 1 es bastante insignificante y simplemente podemos asumir que va a ser igual a 0. Luego no hay turbinas, tampoco hay bombas, entonces H sub S también se hace igual a 0. El punto A está dentro de la tubería, entonces sí existe presión. Estamos poniendo nuestro sistema de coordenadas justamente acá, de tal forma que el 0 coincida con este eje de simetría, entonces por lo tanto Z sub A es igual a 0. Sí hay velocidad grande acá en este punto A y también hay velocidad que ocurre entre este punto y este punto, que es esto de acá. Entonces, y el coeficiente de pérdida acá, que ocurre desde este punto hasta este punto, es igual a este K sub T. Entonces, tenemos esta ecuación de la conservación de energía, queda reducida en esta forma. Z sub 1 es igual a H, ¿no? Porque la diferencia de alturas y este punto es igual a H, entonces Z sub 1 toma el valor igual a H. La presión en el punto A es igual a 30 kilopascales, esos 30 kilopascales multiplicamos por 1000, entonces tenemos 30.000 pascales, dividido entre el peso específico del agua, que es 9.810. Más alfa, hemos dicho que alfa, salvo se indique lo contrario, siempre va a ser igual a 1. Entonces, alfa es igual a 1. No sé cuál es la velocidad promedio que ocurre en el punto A, entonces simplemente lo anotamos como B sub A al cuadrado, entre 2 veces la gravedad. Nos anotamos K sub T es igual a 6, lo anotamos acá, y también en este punto, la velocidad que ocurre entre este punto y este punto es la misma que la velocidad en A. Entonces, simplemente estamos reemplazando esta B por B sub A al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Entonces, desarrollando un poco esta ecuación, lo que tenemos es que H es igual a 30.000 pascales entre 9.810 newtons sobre metro cúbico. Hacemos una factorización, tenemos acá, todo esto es lo mismo que acá, entonces simplemente lo que va a pasar es que vamos a tener 7 por la velocidad en A al cuadrado, entre 2 veces la gravedad. Entonces, esta es nuestra ecuación número 1. Ahora hacemos el balance de energías entre el punto A, este punto A, y lo que es la salida, el punto 2. Nos anotamos la ecuación va a depender nuevamente de las presiones, elevaciones, velocidades, la energía que se añade o resta al sistema, presión a la salida, elevación a la salida, coeficiente de corrección alfa, velocidades, etcétera, ¿no? Entonces tenemos esta ecuación de acá. Y lo que hacemos acá es ahora simplificar algunos términos. Hemos dicho que nuestro sistema de coordenadas está coincidiendo con lo que es el eje de simetría, entonces por lo tanto ZA es igual a 0, Z sub 2 es igual a 0, no hay bombas, no hay turbinas, entonces H sub S es igual a 0. Por lo tanto, la ecuación de la conservación de energía entre el punto 1, entre el punto A y el punto 2 queda reducida a esto de acá, que nos dice que la presión en el punto A entre el peso específico del agua más alfa por la velocidad promedio en el punto A al cuadrado entre 2G tiene que ser igual al alfa 2 multiplicado por la velocidad de salida al cuadrado entre 2G más el coeficiente de pérdida que ocurre acá en la boquilla, que es K sub B,
y K sub B es dato, 0.08, multiplicado por la velocidad de salida al cuadrado entre 2G. Reemplazamos las variables. Sabemos que la presión en A es 30.000 pascales, peso específico del agua 9.810 newtons sobre metro cúbico. Alfa, hemos dicho que va a ser siempre igual a 1, entonces anotamos 1. No conocemos aún la velocidad en A, esa tiene que estar al cuadrado, entre 2 veces la gravedad. Nos pasamos al otro lado de la ecuación, tenemos otro alfa. Alfa siempre va a ser 1, salvo se indique lo contrario. Velocidad de salida al cuadrado, entre 2 veces la gravedad, más K sub B. K sub B es igual a 0.08, y eso multiplicamos por la velocidad de salida al cuadrado, entre 2 veces la gravedad. Lo mismo, en el lado derecho de la ecuación simplemente estamos sumando 1 más 0.08, entonces tenemos 1.08 multiplicado por la velocidad al cuadrado de la salida, entre 2 veces la gravedad, y en el lado izquierdo no ha habido muchas modificaciones. Entonces acá tenemos la ecuación número 2, acá tenemos la ecuación número 1. Y acá recién aparece cuáles son los puntos, ¿no? Superficie de control 1, el punto A y el punto 2. Ahora, el caudal que va a ocurrir a lo largo de la tubería va a ser constante. Entonces, lo que va a pasar es de que el caudal en este punto A tiene que ser igual al caudal de la salida, es decir, al caudal en 2. Y sé que el flujo volumétrico tiene esta ecuación, que caudal es igual a área por la velocidad. Entonces tenemos área de la sección transversal en el punto A, multiplicado por la velocidad que ocurre en el punto A, tiene que ser igual al área de la salida, multiplicado por la velocidad de salida. De acá podemos despejar B sub 2, es decir, la velocidad de salida va a ser igual al área del punto A, entre la velocidad en el punto A, entre el área de salida. Voy reemplazando los datos. Sé que el área de una circunferencia es pi por radio al cuadrado. En el caso del punto A, tengo el dato del diámetro, que es igual a 0.2. Por lo tanto, el radio es igual a 0.1. 0.1 metros al cuadrado por pi nos da el área, multiplicamos por B sub A. Y abajo es lo mismo, pi por radio al cuadrado, diámetro es 0.06 metros, por lo tanto el radio es igual a 0.03 metros. Eso al cuadrado y eso multiplicado por pi. Entonces, desarrollando vamos a tener que B sub 2 va a ser igual a 11.11 veces la velocidad que ocurre en el punto A. Y esta es otra ecuación, que es la ecuación número 3. Entonces, con esta ecuación número 3, la podemos reemplazar en esta ecuación, que es la ecuación número 2. Es decir, vamos a reemplazar B sub 2 acá. Entonces estamos haciendo ese reemplazo. Tengo acá debería ser 1.08. Este es mi error. Entonces tengo 1.08 por lo que es la velocidad en el punto 2, velocidad a la salida, y la velocidad a la salida es igual a 11.11 veces la velocidad en A. Esta velocidad en 2 está al cuadrado, entonces esto elevamos también al cuadrado, entre 2 veces la gravedad. Entonces acá tenemos una ecuación con una sola incógnita, que es la velocidad en A. Y de ahí podemos calcular que la velocidad en A es igual a 0.679 metros sobre segundo. Esa velocidad en A la podemos reemplazar acá, porque nos interesa hallar H, y esta ecuación simplemente está en función de B sub A. Entonces, anotamos esta ecuación número 1, que es H es igual a 30.000 pascales entre el peso específico del agua, más 7 por la velocidad en A. La velocidad en A es 0.679 al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Y de ahí obtenemos de que H es igual a 3.22 metros. También sencillo, un poco más largo, pero es la forma de resolver este tipo de ejercicios. No sé si quieren preguntar sobre este ejercicio algo. Inge, disculpe. ¿Sí? A ver. En la ecuación donde dice entre 1 y A, la ecuación de la conservación de la... Ajá.
en la última parte dice alfa sub a, velocidad A al cuadrado, más k, velocidad 2, entre 2 por la gravedad, ¿no? Esas dos ecuaciones o esos dos términos, la velocidad está ampliamente relacionada, o sea, podría decirse que sí, siempre son iguales las velocidades. Te he perdido. En esta parte. Arriba, la primera ecuación. Ahí, Esta de acá. Exactamente. Ahí hay dos velocidades, ¿no? Esta y esta. Ajá, está ampliamente, o sea, podría decirse que sí o sí van a ser iguales esas. No siempre. En este caso van a ser iguales. Cuando hemos hecho el desarrollo de la ecuación, esta de acá, la ecuación general, hemos dicho que esta B es la velocidad promedio que ocurre entre las superficies de control, entre nuestros puntos de control. En este caso son el punto 1 y el punto A. Y se va a resumir acá. Va a ser la misma velocidad que ocurre entre este punto, porque por acá está ingresando el agua y estamos haciendo el control en este punto. Entonces, en este caso va a ser la misma velocidad. En este caso. Entonces, siempre es las velocidades promedios que ocurren entre tus dos superficies de control, que es el punto 1 y el punto A. Y en este caso, del punto 1, lo que está pasando es de que está ingresando a la tubería a través justamente de esta entrada. Y lo mismo va a pasar en este caso. Para el caso segundo de esta ecuación, la velocidad promedio que ocurre entre el punto A y el punto 2 es simplemente igual a la velocidad de salida. Ingeniero, entonces hay cambio, si hubiese cambio de velocidad en la entrada y en la salida, ¿se anotaría el promedio? Exacto, se anota el promedio. Puede ser que hagamos acá una, voy a dibujarme, no sé, tenemos acá una tubería, hay una reducción de diámetros, sigue la tubería y nuevamente hay una ampliación de diámetros y estamos haciendo el control de la conservación de la energía entre este punto y este punto. En ese caso, hay que tomar en cuenta la velocidad promedio que ocurre entre este punto y este punto. Entonces, habría que tomar el promedio de esta parte, de esta parte, esta parte y esta parte. Son velocidades promedios. Ahora, para que no haya confusión, no se preocupen, en el examen va a ser mucho más sencillo, o sea, no va a haber esas ambigüedades. Pero simplemente en la parte de la descripción teórica, lo que hay que tomar en cuenta es que esta B del coeficiente P de energía es igual a la velocidad promedio que ocurre entre nuestras dos superficies de control. No sé si alguien tiene más preguntas. Ahora también no se aflijan, vamos a hacer también mucho más de esto cuando pasemos a lo que es el capítulo 4, vamos a volver a llevar mucho sobre esto de acá que son las pérdidas de energía y ahí va a estar un poquito más claro cómo se toman justamente estas velocidades promedios. Va a estar, hay unas diapositivas en los cuales se indica cuál es la velocidad promedio que tenemos que tomar en cuenta. Va a haber casos de reducción, por ejemplo, de diámetros. Entonces van a haber esquemas y en esos esquemas nos está indicando qué velocidad promedio hay que tomar. Entonces, no se aflijan, el capítulo 4 va a estar un poco más explicado esto de acá. Nos toca ahora hacer lo que es el desarrollo de esta ecuación del momentum lineal, que son 3 diapositivas y hay unos ejemplos bastante largos. Y he subido lo que es el PDF de esta segunda parte del capítulo 3. Y creo que, muchachos, vamos a acabar la clase ahorita. Prefiero hacer en uno solo lo que es el desarrollo de esta ecuacioncita. Y así el lunes hacemos el desarrollo y nos pasamos a este ejercicio. Y el día martes acabamos con todo lo que es el capítulo 3. Entonces, vamos a acabar la clase del día de hoy. No sé si tienen preguntas adicionales. Todo claro, ingeniero. Ya claro. Ok, muchachos. Entonces, lo dejamos aquí y el lunes, por favor, pasamos a lo que es ecuación del momentum lineal.
Y ya saben, los que ya han visto sus notas, hoy ha venido también otro compañero a revisar su examen al laboratorio, entonces nuevamente les recalco, no voy a ocultar los exámenes, nada, no tengan miedo de escribirme al WhatsApp y decirme, ingeniero, mañana quiero ir al laboratorio, quiero revisar mi examen, no se hagan lío, háganlo con toda confianza. Entonces, nada, acá lo dejamos, muchachos, y nos vemos directamente el día lunes a las 3:45. Hasta luego. Hasta luego, Inge, que te vaya bien. Hasta luego, Inge. Chao, chao.